Ok, esta es la grabación, en este caso de la resolución del ejemplo de flujo radiativo, que sería tema de la primera unidad de competencia de la clase de elementos de meteorología y climatología. Entonces el problema nos pide calcular cuál es el flujo radiativo neto, en este caso, que tendría, según lo que nos dice el problema, una superficie en donde se tienen los siguientes datos. Tenemos transmisividad en la atmósfera de 0.7, tenemos un albedo de 0.4 y tenemos en este caso la irradianza. Perdón, aquí tenía un pequeño error. Es la irradianza ascendente y descendente. La ascendente es de 450 watts sobre metros cuadrados y la descendente es de 300. Entonces esos son los datos que nos da el problema y también nos da los porcentajes de nubosidad. Tenemos alta, media y baja con 20, 43 y 51% respectivamente. Entonces, analizando la fórmula del flujo radiativo, nosotros tendríamos que el flujo radiativo es nuestra incógnita. Estos dos valores, la solar descendente y ascendente, no los tenemos, pero sí tenemos lo que vendría siendo la de onda larga, ascendente y descendente. Ok, entonces tendríamos que encontrar los valores de el flujo solar descendente y ascendente. Bueno, para ello tenemos dos fórmulas. Tenemos la fórmula de K descendente, que es igual a menos SO, que es la constante de radiación que llega desde la superficie del Sol, que sería de 1366, más menos depende del ángulo de inclinación. Es un error que se le da, pero lo vamos a simplificar, como ya se había descrito en la teoría, como 1366 watts sobre metro cuadrado. El resto de la fórmula tendríamos que es la transmisividad por el seno del ángulo de inclinación de la luz solar que alcanza la superficie. Entonces, de esta fórmula tenemos la constante de la radiación solar promedio, tenemos la transmisividad, pero no tenemos el ángulo. Esta es otra incógnita que ocupamos saber, y el ángulo. Entonces ya tenemos otras dos extra. Y para lo que vendría siendo el flujo solar o la radiación solar ascendente, también tenemos una fórmula que es menos el albedo por K descendente. Entonces pues no tenemos ni K descendente, K ascendente, pero sí tenemos albedo. Entonces estos son los datos que tenemos del problema. Bueno, entonces lo que sí, si se fijan, pues no podremos resolver el problema porque nos hacen falta incógnitas para sustituir en otras fórmulas, también nos hacen falta valores. Entonces lo que podemos hacer, podemos utilizar la fórmula de la transmisividad, que es igual a 0.6 más 0.2 el seno del ángulo por 1 menos 0.4 por el porcentaje de nubosidad en la zona alta de la atmósfera por, lo voy a continuar acá abajo, 1 menos 0.7 por el porcentaje de nubosidad en la zona media por 1 menos 0.4 por el porcentaje en la zona baja. High, medium, low, alta, media, baja. Ok, ¿para qué usamos esta fórmula si ya tenemos transmisividad? Pues en este caso, en esta misma fórmula se maneja este término que sería el ángulo. Si nosotros despejamos el ángulo, conocemos la transmisividad, conocemos los porcentajes, en este caso de nubosidad de las tres zonas, entonces podríamos despejar. La transmisividad, si se fijan, entonces nuestra incógnita está en este término que está multiplicando a estos tres que están acá. Entonces, para despejar el ángulo, tendríamos que es igual a la transmisividad. Estos tres paréntesis que tenemos de la
porcentaje de nubosidad de zona alta, media y baja. Están multiplicando, pasan dividiendo. Y ya tendríamos lo que está dentro del paréntesis. Entonces, dentro del paréntesis tendríamos punto 6 positivo, pasa negativo. Luego nos quedaría este término, punto 2 seno del ángulo. Punto 2 está multiplicando, pasaría dividiendo. Y para despejar el seno, nosotros ocupamos el ángulo. Para despejar el seno, pues pasaría como seno inverso de todo este término. Ok, y ya nada más tendríamos que sustituir. Entonces, sustituyendo, tenemos que seno inverso de transmisividad, que era 0.7 menos 0.6 entre 0.2 por 1 menos 0.4 por, en este caso, el porcentaje de la zona alta es 20%, en decimal sería 0.2 por, aquí le voy a poner un doble paréntesis, por 1 menos 0.7 por el porcentaje de la media, 0.43, por 1 menos 0.4 por el de la baja, 0.51. ¿Ok? Y el resultado de toda esa operación, si aplicamos el seno inverso a la menos 1, nos da el ángulo 77.63 grados. Entonces ahora sí, ya tenemos el ángulo. Ya podemos sustituir de acá de esta fórmula para calcular el flujo solar descendente. Con el flujo solar descendente podemos despejar el ascendente y ya tendríamos todos los términos para la ecuación del flujo radiativo neto. ¿Ok? Entonces, sustituyendo en la fórmula del solar descendente, tenemos que menos SO. SO, como les dije, va a ser 1366 watts sobre metro cuadrado por transmisividad 0.7 por el seno del ángulo, que es 77.63 grados. Se cortó la transmisión, entonces continuamos. El flujo descendente entonces nos da menos 933.99 watts sobre metro cuadrado. Entonces ya tendríamos otro término de la ecuación. Ahora, sustituyendo, como se mencionó, para el flujo ascendente sería menos el albedo 0.4 por el descendente menos 933, 0.99 watts sobre metro cuadrado. Flujo ascendente sería 373.6 watts sobre metro cuadrado positivo. Aquí nada más un pequeño comentario: porque este es descendente es negativo y este es positivo, por lo que se había mencionado. Cuando es descendente sería términos negativos, ascendente términos positivos. ¿Ok? Ahora sustituimos en la ecuación del flujo radiativo neto, teniendo en este caso los menos 933.99 watts sobre metro cuadrado más 373.6 watts sobre metro cuadrado. Luego sigue la irradiancia, en este caso descendente, son 300 watts sobre metro cuadrado, pero se considera como negativo, entonces serían menos 300 watts sobre metro cuadrado. Como se mencionó en la presentación, cuando tenemos uno descendente se tiene que manejar como un término negativo, y a esto le sumamos los 450 watts sobre metros cuadrados, dándonos como resultado
Al hacer la sumatoria de estos términos, un flujo radiativo neto de menos 432.6 watts sobre metro cuadrado, siendo este el resultado final.